saludo al doctor Alberto Mejía. Les quiero comentar que en virtud de que existen alumnos que se han quedado fuera, les voy a proporcionar nuevamente otro enlace donde podamos tener la capacidad de la sección. ¿Oyeron? Vamos a cerrar esta sesión. Solo esta cuenta institucional únicamente nos está aceptando 100 alumnos. Entonces, vamos a cerrar sesión aquí y yo les voy a proporcionar el nuevo enlace. ¿Oyeron? Por favor, compañeros. Entonces, les pido por favor. Y el gusto también de reunirnos nuevamente por esta segunda vez. Disculpen los inconvenientes que tuvimos al inicio. Estaba tratando de utilizar ¿cómo se llama? La cuenta institucional. Es decir, la que oficialmente nos habían dado en la facultad para poder ingresar. Supuestamente no íbamos a tener problemas. Renata, buenas tardes. No íbamos a tener problema para que todos ingresaran. Incluso habían dicho, Manuela, que podían entrar hasta más de 200, 240. Y obviamente, pues yo estaba, Rosy, Lea, estaba también utilizándola tal y como ellos lo indicaron. Lamentablemente, al llegar a 100, ya no pudieron ingresar más que eso. Entonces, nuevamente tuvimos que recurrir a la que habíamos utilizado el primer día de clases. En el primer día de clases fuimos pocos los profesores que pudimos tener nuestras sesiones o nuestra actividad, toda vez que todavía no lograban conectarse, así como me estaba pasando la tarde de hoy, Ofelia Magalí. Entonces por eso es que tuvimos esos inconvenientes. Así que, por favor, nuevamente ruego que me disculpen. Y ya, una vez que estamos ahorita, supuestamente, ahorita ingresaron 167. 69. Es que le quito 2 porque ahí estoy yo y está también el doctor Alberto Mejía, Mayra Consuelo. Entonces, por eso es que digo 167 para poder continuar con la clase. A pesar de el número de personas o participantes que tenemos acá, veo que todavía no se han acostumbrado a la página de Facebook, porque subí un material, es decir, para empezar a practicar, a entrenarnos en la cotidianidad de poder ingresar a esa página donde yo normalmente subo esos materiales. Supuestamente, a pesar de eso, tenemos un número de 45 personas que supuestamente han ingresado. Y si solo hablamos de 169, 170 personas en esta sección, quiere decir que tampoco efectivamente han logrado entrar. Como le digo, ese es un primer documento que les he subido en lo que se refiere al doctor Zaffaroni, y obviamente la exposición que hace así breve sobre lo que es la teoría del delito, que es lo que vamos a estar platicando. Así vamos a estar subiendo materiales, pero es necesario que ustedes ingresen a la página de Facebook de manera tal que ustedes puedan aprovechar los documentos que nosotros estamos subiendo o ingresando a la página. Ese es el propósito. O sea que sí, le vamos a dar bastante utilidad, no es así tan esporádica o con poco uso que le vamos a dar. Sí vamos a darle bastante un uso bastante frecuente. Ahorita me voy a conectar los audífonos para que no haya problema de que bien. Maribel Guzmán está preguntando cuál es la página. La página que tenemos es Derecho Penal 3 2022, ¿verdad? Así es como se denomina la página y que la había también anunciado en la clase anterior. Pero bueno, no importa, pues. Entonces, en Facebook estamos en Derecho Penal 3 2022.
¿verdad? Entonces ahí pueden ustedes ingresar y efectivamente ustedes eh, ustedes pueden, como les digo, aprovechar esa página que nosotros estamos utilizando. Pues, como les digo, va a ser, por nada, Maribel, va a ser de mucha utilidad. Ya verán ustedes todo lo que hacemos. Incluso en el siguiente semestre, que estamos en procesal penal, también utilizamos ahí ese tipo de información porque también subimos material. ¿Mm? Es para no solo dar la clase, sino que ustedes tengan documentos con el cual puedan también auxiliarse o tener más base para poder explicar, para poder entender un poco más esto. Porque efectivamente, derecho, teoría del delito, sí es algo que, como les digo, tienen que aprender a manejar y tienen que aprender a tener el control, porque no solo nos va a servir para la clase que vamos a impartir de Penal 3, sino también nos va a ser de mucha utilidad en Procesal Penal 1. Es decir, el manejo de la teoría del delito no es simplemente teoría, como ya lo había manifestado, y se los vuelvo a repetir, y tal vez lo repetiré otras 3 o 4 veces más, porque ustedes van a ver que efectivamente tenemos mucho que dar en ese tipo de temas, ¿no? Incluso también tenemos, creo que una presentación en PowerPoint sobre la teoría del delito. No me recuerdo, pero ahí la vamos a ubicar y ahí la vamos a exponer, ¿verdad? Bueno, para poder tomar, ya habíamos platicado y que ya les había dicho de que en esta Romero Orellana está levantada. Sí, buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo le agradecería muchísimo si pudiera notificar en el Classroom. Sí. Porque estar revisando el Facebook es como que estuviera yo teniendo otro tipo de conversaciones, ¿verdad? Entonces sí me produce algún inconveniente. Si fuera tan amable de notificar en el Classroom que hay una publicación en Facebook, yo puedo verlo más tarde. Si fuera tan gentil. Es que ya está subida. Si usted entra a la página, ahí va a encontrar. Sí, ya lo vi. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Ya lo vi. Vaya. Pero se me pierde. Yo no recibo notificaciones de Facebook que me están mandando cosas, pues. No sé si me explico bien, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que usualmente cuando estamos en clase, así como dice, mire, subí material y toda la cuestión, así lo hago. Si usted está en Facebook, obviamente el mismo Facebook se encarga de decirle, si usted pues ingresa o ya está, tiene abierta una cuenta en Facebook. Las tengo silenciadas, no tengo notificaciones de Facebook. Sí, pues entonces ahí es donde no le llega la notificación. Exactamente, entonces si estuviera usted comunicación o tuviera una comunicación abierta con ellos, normalmente le notifica que se subió un material. Por eso, pero entonces, obviamente... La solicitud es ponerlo en Classroom, licenciado. No lo uso en Classroom. Hay razones por las cuales no lo utilizo ese material. Entonces, entonces sí, él podría decir que hay alguna notificación suya. No, yo lo haré, incluso, digamos, por ejemplo, así como el día de hoy les estaba avisando, también lo voy a hacer. Cada vez que subo un material, bueno, ya tal cosa, y yo lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Así no hay problema. No se preocupe. Muchas gracias. Solo porque es familia, es Orellana. Ajá, por eso ya yo de primo a primo nos tenemos que ordenar. Exactamente. Entonces, un abrazo, muchas gracias. Bueno. Que esté muy bien. Igualmente. Entonces, ya les decía. Entonces, sí, tenemos un paciente, ya estamos empezando también, entonces no, todavía tenemos un poco de problema de comunicación, pero como les digo, yo cuando subo un material, también se los hago notar así en la clase para que ustedes sepan, ¿verdad? Así como dice hoy, mire, subieron muy poco, solo 40 y todo, aviso también, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp también se publican, me estaba diciendo también una compañerita por ahí, Celini Brenzi Castro. En los grupos de WhatsApp de la clase se envían todas las cosas que publican los catedráticos. Entonces también esa es otra vía
en lo que vaya, en que se pueden utilizar. Y como le digo, no obstante eso, pues yo también, así como hoy, les estaré diciendo, bueno, ya vieron el material. Ahí se recuerdan que subí un material para que ustedes no tengan el inconveniente de no verlo o que no hayan recibido la notificación, así como le estaba pasando a la prima ahí, Romero Orellana. Entonces, ahí vamos a ir comunicándonos. Sí, en el Instagram también dice, está. Ahí suben automáticamente los documentos también. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, como les digo yo, platicándolos, ¿verdad? Y que ya les había dicho cuáles eran los materiales en cuanto a los libros y documentos que tenemos que tener a la mano, ¿no? Sí. Entonces, ya les digo que efectivamente los exámenes vamos a utilizar básicamente la selección múltiple, pero cuando ya estemos puramente en la clase de penal 3, porque ahorita empezamos con teoría general del delito, pues obviamente ahí se van a tener que someter a análisis tipos penales, que es lo que vamos a aprender nosotros también cuando expliquemos la tipicidad. Ahorita, como les digo, estamos empezando, estamos hablando de teoría general del delito y obviamente se está hablando de la importancia y para qué sirve efectivamente la teoría del delito. Y van a descubrir que hay cosas que efectivamente son muy necesarias en lo que es lo que es efectivamente o que debe de ser efectivamente la teoría del delito. Entonces, bueno, ya de alguna manera nosotros habíamos manifestado en el primer día de clases que era efectivamente teoría general del delito. Y lo habíamos expresado de que cuando hablamos de teoría general del delito, lo definimos como un instrumento teórico conceptual. Eso es lo primero que habíamos dicho, ¿verdad? Que el delito es un instrumento teórico conceptual. ¿Verdad? Esta es una primera parte, ¿verdad? Instrumento teórico conceptual, que tiene por objeto saber o determinar cuándo una conducta es delito. Entonces, la teoría del delito, ¿verdad? Nos ayuda a determinar qué conductas son o no delito. Nos da o nos indica cuáles son los elementos que debe de tener esa conducta humana para considerar que es delito. Considerar que es delito. Nos ayuda a determinar específicamente qué delito es. ¿Qué delito es? Entonces, la teoría del delito, como les digo ya, nos da los elementos necesarios para determinar si una conducta humana es o no delito. Segundo, nos ayuda a identificar y saber específicamente qué delito es específicamente el que lo determina. Y como les digo, eso es en términos generales el delito. De esto tenemos mucho que hablar. En primer lugar, como les digo, a mí me gusta que tengan claro cada uno de los conceptos que ahí se habla, que ahí estamos diciendo. En primer lugar, cuando hablamos de teoría del delito, yo les pregunto, ¿qué es una teoría? Sí, para que tengamos idea de lo que es, porque le digo, y que no estemos repitiendo solo la palabra delito, así como repetimos constantemente, y aquí lo hablamos, ¿verdad? Que es leer, ¿verdad? De que muchos lo utilizan, pero al final no saben realmente qué es leer. Pues en este caso, nosotros usualmente hablamos de teoría del delito, pero en primer lugar queremos saber qué es una teoría. ¿Qué entendemos por una teoría, pues? A ver si alguno de ustedes sabe qué es una teoría.
Es como una suposición, licenciado. Una suposición. No le diga al Licenciado, doctor es eso una porque serie- va a decir que es un supositorio. Tenga cuidado. Una suposición, ¿verdad? Es lo que usted dice. A ver, Ingrid Lorena. Es una serie de doctrinas o teorías Serie que de estudian. doctrinas. Ujú. Ajá. Serie de doctrinas o teorías. Bueno, pero la verdad es Correcto. que cuando definimos no podemos utilizar el concepto que estamos definiendo. Ese es algo muy importante, una condición. Yo no puedo utilizar la palabra doctrina nuevamente, ¿verdad? Eh, o la misma palabra, porque eso es lo que Es un tratamos de conjunto tener. de hipótesis. Conjunto de hipótesis. Ahí, aunque no crean, nosotros en derecho procesal penal utilizamos mucho lo que es la hipótesis. La utilizamos, ¿verdad? Entonces, en este caso dicen conjunto de hipótesis, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra idea de qué es? Reglas. eh, Argumentos históricos, licenciado. Argumentos históricos. Conocimiento mente especulativo sobre una rama del saber acerca de una actividad. Algo así como suposición, especular. Amilsa, me interesante lo que usted sí está diciendo. Realmente la teoría no son suposiciones, no son conjeturas, no son hipótesis. Es un conjunto de conocimientos comprobados. No es un conjunto de ideas, es un conjunto de conocimientos, no hipótesis comprobadas, Tania, sino conjunto de conocimientos comprobados. O sea que lo que estamos nosotros discutiendo, no ideas, como les digo, conocimiento comprobado. Y ya les digo, la teoría general del delito se utiliza universalmente porque es un conjunto de conocimientos ya comprobados. ¿Por qué? Porque esto se ha venido trabajando y se ha comprobado por muchos autores que han trabajado este tipo de conocimientos, pues. Ya les digo, esto prácticamente las primeras teorías salieron a finales del siglo XVIII, en 1890, por ahí. En 1910 empezaron a publicarse las primeras circunstancias o elementos que contiene esta teoría. Y eso efectivamente lo hizo nuevamente. Ahí sí que fueron los alemanes los que empezaron a trabajar. No reglas, principios y conocimientos. Sí, también hay reglas y conocimientos, obviamente, pero es un conjunto de conocimientos comprobados que surgió en Alemania al finales del siglo XVIII. Y prácticamente, como les digo, más o menos en 1910 empezaron a divulgarse estas teorías o estos conocimientos. Y a partir de eso se generaron y hasta la fecha siguen estudiándose y trabajándose en ese conjunto de conocimientos. Tan es así, como les digo, en este momento no hay ningún autor, ninguna persona que escriba sobre el delito que discuta la existencia de la teoría ni los elementos que integran precisamente ese conjunto de conocimientos. Como digo, la teoría general del delito se utiliza en todas partes del mundo, menos en lugares específicos, en lugares muy especiales. En Inglaterra no se utiliza, por ejemplo, ¿verdad? Porque más se utiliza en Europa continental. ¿Por qué decimos Europa continental? ¿Saben ustedes por qué digo Europa continental? ¿Y por qué excluyo, como le digo, a Inglaterra, la Gran Bretaña? ¿Por qué lo excluyo precisamente de la Europa continental? Bueno, los libros también así lo hacen, pues así lo dicen. O sea, no crean que soy yo el que inventó esto, pues. Yo invento algunas babosadas, pero esta no, esta simplemente la repito. ¿Por qué? No es actualmente, ¿verdad? La Unión Europea, bueno, acaba de eso, ya se salió, obviamente, a través del Brexit. ¿Saben lo que quiere decir el Brexit? British exit, o sea, salida de los británicos. Exit es salida. Y Brexit, obviamente, es la unión de las palabras Britain
exit, o sea, la salida de Gran Bretaña. A eso es lo que le llaman Brexit, de la Unión Europea. Entonces, pues sí, les estaba consultando por qué es continental europeo. O sea, no puede discutirse que también Inglaterra, a pesar de que salió de la Comunidad Europea, no deja de ser Europa. Pero ¿por qué hacemos? Geográfica. ¿Cuál es el aspecto geográfico, Isaac? Karen, sí, podría ser más específico. Al final es una isla que está prácticamente colinda con Francia. Por eso es que vivían peleando los franceses y los ingleses, pues. Entonces, Gran Bretaña es una isla que está muy pegado, obviamente, a la Europa continental, porque el continente es toda esa porción de tierra que en donde están todos los países europeos. Como les digo, Gran Bretaña, Inglaterra, es Europa, pero no es continental, no está en el continente, porque al final es una isla muy cercana, pues. ¿Cómo se llama ese canal que une o que divide precisamente a Inglaterra con los demás países europeos? Marcia, levanta la mano, por favor. ¿El Canal de la Mancha? Exactamente, el Canal de la Mancha, efectivamente. Es el canal que divide esos dos territorios, pero no dejan de ser europeos, pues. Entonces, por eso es que les digo, cuando digo Europa continental, estoy hablando de, obviamente, todos los países europeos que integran o están integrados o son parte del continente, porque realmente Inglaterra, podemos decir, es una isla que está muy cercana a ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, en Inglaterra, dado que las características del derecho anglosajón, ellos no le dan cabida o no le dan espacio a una teoría general del delito. Ellos no le dan, porque ellos tienen otros principios sobre los que se basa la norma o los derechos, el derecho anglosajón, que es la costumbre. La doctrina, la costumbre, o sea, la jurisprudencia, sobre eso es lo que se construye el derecho anglosajón. Por lo tanto, la teoría general del delito no tiene ningún espacio en Inglaterra. Y obviamente, como los Estados Unidos de Norteamérica le copia el modelo, ellos tampoco, porque también es el derecho anglosajón el que prevalece en los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que saber, claro, Norteamérica. No podemos decir Estados Unidos de América porque Estados Unidos no es toda la América, pues ahí somos varios los que estamos en América, pues, pero los Estados Unidos de América tampoco lo tienen. Sacaron algunos compañeros, pues la verdad que de parte nuestra no hemos sacado a ninguno del grupo. Al menos no ha habido ninguna acción por parte nuestra para poder excluir a alguno de ustedes, porque automáticamente al darles el link para que ingresaron automáticamente. Ya no tenía yo que autorizar su ingreso porque al ingresar con el link todos entran, pues. Lo que sí veo es que algunos dice ahí que han abandonado. No le puedo decir realmente los motivos, pues. Al menos eso es lo que tenemos. Yo tengo las manos limpias. El doctor Alberto Mejía, que está aquí a la par mía, también, pues, nosotros no hemos sacado ninguno. Bueno, les decía que ellos no aceptan una teoría general del delito por las mismas características y principios sobre los que se basa el derecho anglosajón. Los otros que no aceptan una teoría general del delito en lo que es el continente europeo es Francia. Francia tampoco maneja o utiliza la teoría general del delito, porque ellos también se basan en los principios de la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa tiene básicamente 3 principios. ¿Cuáles son? ¿Recordarán ustedes? Alguno me Libertad, dice. fraternidad y no recuerdo cuál es el otro. ¿Cómo dice? ¿Libertad? Era libertad, fraternidad y no sé cuál es el otro. Legalidad. La legalidad. Yo recordaba que era igualdad.
Ajá. Pues hay igualdad, Igualdad. igualdad, legalidad, ¿verdad? Y fraternidad. Aquí Romero Orellana lo apuntó. ¿Mm? Legalidad es que los franceses solo se basan en lo que la ley regula o está establecido. Y la teoría no tiene cabida como para poder utilizarla para interpretar la norma. Lo que la ley dice o lo que la ley expresa es lo que utilizan los franceses. Y obviamente en el mundo, todas aquellas colonias francesas, que hubo una gran cantidad, obviamente, en diferentes partes del mundo, las colonias francesas, que obviamente tienen el mismo modelo que Francia. Entonces, ellos tampoco utilizan una teoría general del delito. Entonces, básicamente, esos dos lugares. Y obviamente, cuando decimos colonias francesas, estamos hablando de un montón. Incluso a Francia no mucho lo quieren porque fue uno de los últimos países que le dio la libertad o de alguna manera dejó las colonias. Me parece que fue hasta en el año 2000 que un poco antes, unos años anteriores, fue que Francia al final dejó de tener colonias. Entonces ellos fueron los que más tarde. Y hay muchas otras razones por qué los franceses no son muy queridos, ¿verdad? Incluso a mí me encanta Francia, pero no me encantan los franceses, pues. Es tan bonita Francia, pero ojalá que no hubieran franceses. Tienen su estilo y una manera muy peculiar y característica. Sí, la mayoría están en África, pero hay algunas que están en el Caribe también. Entonces, efectivamente, ya le digo, los franceses son muy especiales, pues. Muy excluyentes también en muchas de esas sus características. Por eso le digo, no son muy queridos y por qué tienen tantos. Bueno, ese es un problema europeo. En España también existe ese problema, ¿no? El baño no es diario, ¿va? En España también tienen ese problema. Incluso hay personas que se bañan cada 3 o 4 días o pasan una semana fácilmente sin bañarse, obviamente, ¿no? Y eso es un tema en mayor parte de Europa, el baño. Entonces que no solo es achacable o imputable a los franceses la falta del baño. Sí, efectivamente, porque algunos dicen que higiénicamente no es bueno bañarse todos los días porque la piel tiene ciertas, en sí hay una forma de proteger y cuando usted elimina con el baño diario las grasas, incluso en la cabeza, en el cuerpo, usted está perdiendo ciertas, ¿cómo se llama? Ciertos, ¿cómo le puedo decir? Defensas que no es bueno, que no son muy buenos de tener, dice. Entonces hay muchas teorías al respecto, pues, pero el baño diario no es realmente la característica de Europa. Y eso lo tienen desde hace muchos siglos, pues. Incluso la aristocracia francesa y otras pasaban mucho tiempo. Incluso hay una reina por ahí que acusan que si mucho se bañó 2 veces o 3 veces en toda su vida. Y famosa, ¿verdad? Hasta la hablaban de sexy. Una anécdota en Italia, pues bueno, obviamente pues uno visita y todo, y de repente también salen a veces alguna que otra aventura. Y en el tema le dice, mira, ¿por qué rechazas a Carmen, verdad? ¿Por qué la rechazas? Y algo así. No, no es que la rechaces, muy bonita y todo, pero casi no te le acercas a ella. O no, sí, estuvimos un tiempo cerca y estuve cerca de ella, pero la verdad es que tiene, no sé, huele extraño, ¿verdad? Tiene un olorcito muy particular, sobre todo en su intimidad, ¿verdad? En sus partes íntimas, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Sí? Estúpido. El aroma del amor. Bueno, para ellos ese es el aroma del amor. Es el aroma del amor. ¿Cómo puede ser tú eso? Entonces, realmente ellos son muy característicos, pues. O sea, los olores propios que aquí en América se tratan de combatir a través de jabones o cuestiones muy especiales para la parte íntima. ¿Verdad? No es la escasez del agua, realmente no es en sí por eso. Aunque también achacan eso de que
también el agua que se gasta en los baños que nosotros utilizamos, se gastan bastantes galones de agua y que obviamente en un momento determinado la escasez del agua va a ser un hecho. Es más, algunos manifiestan que incluso una de las guerras o posiblemente la Tercera Guerra Mundial también tenga como base también el problema del agua, que se está volviendo muy escasa a nivel mundial. Esas son algunas teorías que existen al respecto. Bueno, entonces, ya les decía yo que efectivamente Francia no lo utilizan en base a los principios de la Revolución Francesa, que es la legalidad. Por lo tanto, la teoría no tiene cabida dentro de esos principios en que se fundamentó o se basó la Revolución Francesa, por lo tanto, la teoría. Pero de ahí, en todas partes del mundo, Latinoamérica, o sea, América, por decirlo así, menos Estados Unidos de Norteamérica, pero de México hacia el sur, utilizan la teoría del delito. En Europa se utiliza, obviamente, teoría general del delito. Entonces, en todas partes del mundo se utiliza esto. Y obviamente ha sido estudiado por distintos autores y distintos profesores que hacen ciencia en las ciencias penales, y efectivamente ellos no discuten hasta el momento. Como le digo, no hay ninguno que pueda discutir los elementos del delito. Lo utilizan de una forma, tal vez la interpretación la utilizarán de manera distinta, pero ninguno discute. Ninguno discute los elementos que integran el delito. La definición del delito, ninguno la discute. Porque son conocimientos comprobados. Es más, eso es uno de los fundamentos en que muchos autores dicen que el derecho penal, a pesar que el derecho en general es parte de las ciencias sociales, es parte de las ciencias sociales, en que no compite o no son ciencias naturales ni biológicas, sino son ciencias sociales, porque el objeto del estudio es creado y definido por el hombre. Los objetos de estudio de las ciencias sociales no se encuentran en la realidad, ¿verdad? Entonces, ahí es una diferencia. Pero algunos autores efectivamente la califican en algunas definiciones que se refieren al derecho penal como ciencia. El estudio de la ciencia del derecho penal es porque tiene los elementos básicos para hacer una ciencia. No sé si ustedes en la clase de metodología o de la investigación definieron este tipo de cosas. Pero bueno, para decirles una cosa, para que una disciplina tenga característica de ciencia o pueda darle esa calidad, tiene que tener 3 elementos básicos, 3. Tiene que tener una teoría. Tiene que tener un método. Y obviamente, investigaciones realizadas que reiteren este tipo de cosas, obviamente. Entonces, tiene que tener un método, porque ya le digo, el método que nosotros utilizamos es el analítico sintético. Hay una teoría general del delito y obviamente la utilización, o sea, la reiteración de estos conocimientos comprobados y su utilidad en la práctica. Y en todo el mundo la han utilizado, de estos conocimientos. Entonces, nosotros mucho por eso decimos que, o muchos autores, cuando ustedes oyen sus definiciones y les dicen que es la disciplina, el estudio, el análisis de los principios, normas generales y todo esto, porque tiene todos estos elementos que integran una ciencia. Por ejemplo, derecho civil no tienen una teoría de la ciencia civil o de lo que es la propiedad o la persona. No hay una teoría, ni derecho laboral. Solo nosotros somos los únicos que podemos presumir de tener realmente una teoría general del delito en que por siglos, podemos decir ya, se ha comprobado su existencia y su manejo en cualquier parte del mundo. Es más, he de decirles que en Corea también utilizan la teoría general del delito. Incluso el procedimiento del proceso penal es muy similar al nuestro.
¿m? Un sistema acusatorio como el que nosotros tenemos. Entonces, una de las sorpresas que me llevé, aunque no sé si les había contado ya, o creo que fue la otra sección, pues yo estuve también en Corea haciendo un estudio allá, o fuimos a analizar el delito, la justicia penal y la pena en Corea. Tuve esa oportunidad de ir a Corea, y efectivamente la sorpresa fue que también utilizan la teoría del delito y el proceso penal. Es igual, sino muy similar, para no decir cosas iguales, al nuestro. Sorpresa, porque dije, ¿con qué voy a encontrarme allá en materia penal y cómo serán los procesos penales allá en Corea? Y lo tienen así, igual que el nuestro. Sorpresa. Entonces yo les digo, entonces esto es lo que hace que nuestra rama del derecho sea una excepción. Es más, todavía le ganamos un poco a la psicología, porque la psicología todavía no logra captar una teoría general. Lo que sí les digo es que el derecho penal tiene mucha similitud y trabajan el mismo tema con los psicólogos. La psicología y el derecho penal estudian lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estudia la psicología? Es más, si alguno de ustedes eso, de repente también ya es segunda carrera, ya estudió psicología, o si ya inició precisamente alguna vez y no concluyó la tarjeta de psicología. Alessandra, exactamente. La psicología, al igual que el derecho penal, lo que estudia es la conducta humana. En esa nos basamos. Nosotros hacemos análisis de las conductas humanas, pero aquellas conductas, comportamientos y conductas, sí, María Carly, claro, pero aquellas conductas prohibidas. Nosotros analizamos la conducta humana para determinar si gozan o tienen los elementos que identifican a esa conducta humana con el delito. Entonces nosotros basamos también el estudio en la conducta humana. En eso es lo que nosotros basamos. Claro, el análisis que hace la psicología es para lograr que las personas se adapten a su medio social, a su medio familiar, o sea, cómo integrarse a los grupos sociales, ¿verdad? Eso es lo que hace la psicología. En cambio, nosotros estudiamos la conducta humana para sancionarles, para aplicarles una pena. Y eso es lo que analizamos. Pero la conducta humana, acción o conducta humana, que es incluso uno de los elementos del delito, pues, la acción o conducta humana es uno de los primeros elementos del delito. Entonces nosotros hacemos un análisis de la conducta humana para determinar si dentro de todo, la cantidad de conductas humanas, porque conducta humana es todo. Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo pensamos, todo lo que nosotros hacemos son conductas humanas. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de aquellas conductas humanas que efectivamente podrían considerarse delito y que necesitan o deben de ser sancionadas. O si hay personas cuya conducta humana no pueden ser objeto de sanción porque padecen de algún trastorno mental o un desarrollo psíquico incompleto. Y si nosotros detectamos eso, nosotros le damos una categoría de inimputables. Por lo tanto, nosotros basamos precisamente nuestro estudio, al igual que la psicología, en conductas humanas. Y sobre todo, la conducta humana que creo que analizamos en la libertad de acción, aquellas conductas humanas prohibidas, para ver si esa conducta humana realizada reúne todas las características, elementos del delito, o si de alguna manera hay una justificación y una razón para haber actuado y por lo tanto no son sujetas a una pena. ¿Ven qué interesante se vuelve el derecho penal cuando empezamos a analizar de esta forma? No sé si ustedes ya lo habían analizado o había habido un profesor que efectivamente les hablara de este tipo de cosas. Yo los hablo para que ustedes vean y valoren realmente la importancia que tiene esta rama del derecho y en qué los tenemos que adentrar. Y no está más por decirlos que hay algunos abogados o licenciados o abogados que se dedican al derecho penal y han escogido la psicología como una segunda carrera, porque tiene mucho que ver. Entonces, e incluso
la psicología tiene una cuestión que se basa mucho en la biología. En la biología se basa mucho la psicología para su estudio. Y obviamente nosotros también utilizamos mucho la conducta humana. Entonces ya les digo, entonces efectivamente, por eso es cuando se habla la ciencia o la disciplina, tiene una razón de ser, porque hay muchos autores o muchos estudiosos del derecho que alegan que realmente nuestra rama del derecho se excluye. Yo le digo excepcional, porque es la excepción a la regla general, como lo voy a ir reiterando muchas veces cuando miren estas cosas particulares, que se aleja un poco y no se parece o actúa de manera distinta cuando hablamos efectivamente de derecho penal en relación con las otras ramas del derecho. Se van separando un poquito y se apartan porque siempre es la norma, la excepción a la regla general. Nosotros somos esa excepción a la regla general de todas las otras ramas del derecho que existen, ¿no? Entonces, y no es propaganda, ¿no? Eso es la verdadera ciencia del derecho penal. Cada cositas que tuve que aprender y de alguna manera las he estudiado para poder transmitírselas a ustedes y que tengan una perspectiva, otra visión de lo que normalmente hablaron y posiblemente nunca les contaron esto, pues estas historias que yo les estoy contando, pero que están precisamente en los libros de derecho penal. Entonces ya les digo, eso es lo que nosotros es lo que caracteriza precisamente a lo que es el derecho penal. Eso es lo que lo identifica, y al identificarlo lo hace diferente también de otras ramas del derecho. Bien, partiendo de estas pequeñas ideas que les estoy trasladando, desde la primera, como digo, el desarrollo de la ciencia penal ha ido creciendo, pues, porque como le digo, en una primera época, cuando se empezaron a determinar los elementos del delito, ¿recuerdan ustedes cuáles son todos los elementos del delito? Es decir, todos. ¿Recordarán si les contaron? ¿Cuáles son todos los elementos del delito? Están por ahí, están dormidos. Bueno, ese es uno de los elementos. La conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Podría decirlo más despacio porque no le logré escuchar bien. Okay. ¿Una acción o conducta humana? Conducta humana. Sí. Tipicidad. Tipicidad. Antijuricidad. Exacto. Y culpabilidad. Culpabilidad. ¿Falta uno? Punibilidad. Punibilidad. Exactamente. Eso eran todos los elementos que de alguna manera mencionaban, ¿verdad? Y eso que faltaba uno, que antes de la culpabilidad había también otro elemento, que era la imputabilidad. La imputabilidad era un elemento separado. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos de los elementos del delito, como le digo, ahí antes de la culpabilidad tenía que ir imputabilidad, porque cuando salió la primera teoría y los primeros elementos, la imputabilidad era un elemento aparte. Claro, con posteriores estudios, como le digo, han seguido estudiando la teoría del delito. Lo que hicieron fue agregar o incorporar a la culpabilidad el elemento imputabilidad. Porque si no hay imputabilidad, no puede haber culpabilidad. Entonces lo que hicieron fue agregarlo a la culpabilidad como parte de esta misma. Pero en principio, cuando hablábamos de delito y las primeras teorías que salieron, tendríamos que hablar precisamente de estas 6, ¿verdad? Acción o conducta humana, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y punibilidad. Entonces, como les digo, esto ha ido incorporándose y creciendo y ha seguido su estudio.
Tan es así que ahora ya no hablamos de todos esos elementos del delito, porque después empezaron a decir que el delito eso era una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Fue cuando quitaron la imputabilidad. Entonces hablaban de una acción o conducta humana, ese es agregado, acción o conducta humana, porque antes solo hablaban de acción, solo la acción hablaban, pero a veces la acción en el derecho es un poco equívoca, porque se refiere también a otras formas, ¿verdad? La acción procesal, por ejemplo, la potestad que tiene la persona para poder ejercer sus derechos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la acción, o en la Constitución que ahora se habla el acceso a la justicia, ¿verdad? Entonces, se le agregó para definirlo acción y conducta humana. Por eso no es extraño ahora en ver los libros que se habla de conducta humana y no muchas veces de acción, porque se confusa. Entonces yo a veces, para referirme que no se les escape, yo hablo de acción o conducta humana. Entonces ya les digo, entonces se decía acción o conducta humana, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Entonces, así es como de alguna manera se empezó a establecer la diferencia. Posteriormente, les digo, también se quitó la punibilidad como elemento del delito. Entonces, se quitó la punibilidad. ¿Por qué se quitó la punibilidad? Con el desarrollo del estudio, como le digo, esto ha sido estudiado, analizado y ha ido mejorando o cambiando. ¿Por qué se quitó la punibilidad? Porque la punibilidad no es un elemento del delito. La punibilidad es una consecuencia de una conducta típica antijurídica culpable. Es la consecuencia. Y muchas veces, de acuerdo a los procesos como los tenemos señalados ahora, muchas veces la pena, hay formas de evitar que una persona vaya y cumpla con la pena, porque hay una serie de condiciones o formas alternativas de resolver los conflictos penales que no es a través de la pena, o sea, de resolver el conflicto, porque aparentemente la pena es la forma de resolución de los conflictos penales. Entonces, la punibilidad no es el elemento del delito. Por eso es que se habla de acción o conducta humana típica, antijurídica y culpable. Solo se habla prácticamente de esos 4 elementos, entendiendo que la punibilidad o la pena no es un elemento esencial del delito. Porque cuando hablamos de elementos esenciales del delito, ¿qué estamos diciendo? Que deben existir, porque si no existe uno de ellos, ya no existe el delito. Entonces, en la práctica, así actual o moderna, la punibilidad muchas veces no existe porque hay formas. Hay suspensión condicional de la pena, existe el perdón judicial, o sea, formas alternativas de resolución del conflicto, como ya les decía, y no necesariamente va a haber una pena. Y eso no excluye o diga que deja de ser delito. Ejemplo, si no hay acción o conducta humana, ¿hay delito? Obviamente la respuesta es que licenciado. no hay delito. Si falta la tipicidad, ¿podría haber delito? No. No. ¿O antijuricidad? No. Incluso hay circunstancias que excluyen, ¿verdad?, la antijuricidad, la antijuricidad, y a eso le denominamos causas de justificación. Excluye la antijuricidad, y si hay una exclusión o una forma de excluir la conducta antijurídica, esto ya no es delito. Igual que de alguna manera pasa con la culpabilidad, porque hay, obviamente, hay causas de inculpabilidad. Entonces tienen que estar. En cambio, la pena no está. No hay problema, sigue siendo delito. Ahora bien, incluso han llegado a extremos. A ustedes cuando les enseñaron penal, todavía creo que les enseñaron el cuadro. Es decir, algunos
he de decirles que cuando yo estudié Derecho Penal, a mí me hablaron de todos los elementos del delito, incluso incluyendo la imputabilidad, ¿no? Ya después con mis estudios y los estudios que ya eran presentes, ¿verdad? Porque, como le digo, dentro de mis gracias, pues no hablé de cuáles fueron mis estudios, pero dentro de mis estudios que fui a realizar, yo saqué la especialización en Derecho Penal en España, en Salamanca. Ahí saqué mi especialización en Derecho Penal. Y cuando yo llegué con toda la forma en que yo lo enseñaba y lo había aprendido, y así lo enseñábamos todos, resultó que yo estaba siglos atrasados en el estudio del Derecho Penal. Ya no era así como yo la había entendido y la seguía transmitiendo como estaba en los documentos que nosotros teníamos en los libros y en la forma que mis profesores, a los cuales respeto mucho y quiero aún, pero realmente me estaban enseñando teorías que ya en ese momento ya no era lo mismo, eran cosas totalmente distintas. Entonces yo empecé a aprender Derecho Penal nuevamente como algo nuevo cuando fui a sacar la especialización. Entonces, porque allá, como les digo, ya excluía la imputabilidad y obviamente y la punibilidad. Es más, Muñoz Conde, que era el profesor de moda, un profesor español que daba clases, escribía libros, incluso ya reducía realmente también los elementos del delito. Y por eso les quiero hacer mención a eso, que nosotros, exactamente, casos de justificación 24 y casos de culpabilidades y la inimputabilidad que está también en la parte general, la inimputabilidad, obviamente. Entonces, la inimputabilidad que está también en el 24, 25, 23, creo que es la inimputabilidad. Bueno, entonces, ya les decía, este profesor Muñoz Conde, muy famoso, incluso y que a ustedes les habían enseñado, como les dicen, esos son los elementos positivos y negativos del tipo penal. Así es como se me habían enseñado a mí y todavía hay algunos profesores que hablan de los elementos positivos o negativos. Y resulta que Muñoz Conde tiene una teoría, la teoría de los elementos negativos del tipo, así se llama. Por lo tanto, esa clasificación que nosotros me enseñaron a mí y ustedes manejan, pues ya no es aplicable. Porque Muñoz Conde señala que el delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica y culpable. O sea que prácticamente une la tipicidad con la antijuricidad. Eso es lo que hace Muñoz Conde. Entonces, él dice, el delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Entonces ya lo reduce. Une la tipicidad con la antijuricidad. ¿Por qué? Y la culpabilidad. Porque para que haya, de acuerdo con lo que nosotros aprendimos, para que una conducta sea antijurídica, debe de ser típica. Si no hay tipicidad, no hay antijuricidad. Entonces, como esta es la condición para que haya la siguiente, entonces por eso es que los une. Tiene que haber tipicidad y antijuricidad. Típicamente antijurídica y culpable. Así es como Muñoz Conde excluye precisamente y habla de los elementos negativos del tipo. Entonces, esa clasificación que nos dieron, porque también aprendí de esa manera, de que acción o conducta humana, falta de conducta humana, falta de acción y todo, que nos hacían esa clasificación en cuadros así a la par para señalar. Entonces, eso es obviamente, y de acuerdo a lo que se estudia con Muñoz Conde, esa forma de exponerlo, no, ya no. Ya hace años que pasó prácticamente de eso. Y como le digo, yo fui a esa especialización, hace muchísimos años, pues, que fui a esa primera especialización. Bueno, no fue la primera. Decirles que esa fue mi segunda especialización, porque, bueno, empiezo a presumir. Mi primera especialización
fue también en Europa. Y yo fui a sacar la especialización en Derechos Humanos a la Universidad de Lund, Suecia. O sea, yo estudié en la Universidad de Lund en Suecia. Y ahí fui a sacar la especialización en Derechos Humanos. Y posteriormente, mi segunda fue Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Entonces, por eso es que también tengo un poco de manejo sobre lo que son los derechos humanos y que son elementos esenciales para el manejo o para el estudio del derecho penal y no, digamos, como les decía yo, para el procesal penal. Entonces, les digo que efectivamente eso así efectivamente tiene que ser. Entonces, tenemos que hablar de una conducta humana típica antijurídica. Yo no participo mucho de la Muñoz Conde, pero si alguien lo puede utilizar, pues utilícelo. Yo utilizo por razones de estudio, porque hay una mejor comprensión, porque cuando ya hacemos esa unidad ya se vuelve un poco más difícil. Entonces yo hablo de que conducta humana del delito es una acción o conducta humana típica antijurídica y culpable. Entonces, hablo de 4 elementos, en tanto que en España la mayoría ya solo hablan de 3. Acción o conducta humana típicamente antijurídica y culpable. Así es como muchos lo manejan. Entonces, como le digo, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿cuál es la importancia de todos esos elementos? Es que estos son, si habíamos dicho que el derecho penal, al igual que la psicología, estudia la conducta humana, pero nosotros queremos una clase de conducta humana, que es la conducta humana prohibida. Entonces, para saber si es esa conducta humana, nosotros tenemos que confrontar esa conducta con cada uno de estos elementos. O sea que esos elementos son como filtros. Son como filtros que tenemos que hacer pasar uno por uno a la conducta humana para llegar a la conclusión de que reúne todos los elementos y decir, sí es delito. Sí es delito. Eso es lo que vamos a llegar a una primera conclusión, que esa conducta humana que estamos analizando y que estamos tratando de establecer, porque eso es lo que tenemos que hacer también en el proceso penal, hacer exactamente. Esos filtros nos sirven para discutir y decir, mire, señor juez, realmente lo que mi cliente realizó no es delito, no concurren los elementos que efectivamente deben de concurrir para que sea delito. Y nosotros eso es lo que discutimos. Entonces, por eso le digo, no piensen que es teoría, esa es una herramienta, porque por eso hablamos de instrumento teórico conceptual. Es una herramienta que nos sirve a los que nos dedicamos a lo penal para poder ir a discutir con fundamento a un proceso penal. Eso es lo que vamos a discutir. Para eso nos sirve la teoría general del delito. Entonces nosotros eso es lo que vamos a ir a discutir precisamente al proceso penal. Entonces, y como le digo, hay diferentes momentos para su discusión. Entonces, nosotros lo que vamos a discutir con este instrumento, primero, si la conducta humana, el cual le están diciendo que él cometió, es o no delito. Y segundo, saber, de acuerdo a la tipicidad, qué delito. Tener la certeza y seguridad de que es un delito. Por lo tanto, tenemos que trasladar a analizar si hay conducta humana y efectivamente pasarla por esos filtros o tamiz, que viene siendo lo mismo. Si efectivamente llegamos a establecer que es una acción o conducta humana que reúne los elementos de una acción o conducta humana para ingresar al sistema, nosotros tenemos que ir al otro filtro, que es la tipicidad, para ver si concurren o podemos determinar de acuerdo a la norma que efectivamente esa conducta es típica. Está establecida en la ley. Está en la ley, por lo tanto, sí es susceptible de un proceso penal. Y eso, si viola también, sí es contraria a derecho. Sí es contraria a derecho. Entonces tenemos que analizar si es o no contraria a derecho. Porque si no es contraria a derecho, si no actuó, por ejemplo, en legítima defensa, porque la antijuricidad
va a establecer si hay normas permisivas o autorizantes, porque para eso sirve la antijuricidad. Si está permitido, autorizado, producir un daño en un bien jurídico, porque hay una justificación. Sí, yo maté, pero fíjese usted que yo hice legítima defensa. Hubo un estado de necesidad. Entonces, esas son normas permisivas, autorizantes para realizar conductas típicas. Es típica, sí, pero yo estaba autorizado a realizarla. Estaba autorizado porque yo lo que hice fue defenderme. Y cuando yo hablo de legítima defensa es porque están todos los requisitos que exige el Código Penal para que pueda ser catalogado como una legítima defensa. Ahí empiezo, y ya, bueno, hace un momento ya empecé a darles otra visión, otra perspectiva que hay respecto a la antijuricidad. Porque la antijuricidad es un conjunto de normas autorizantes o permisivas para realizar conductas típicas. O es totalmente contraria a derecho. Realmente era algo que el derecho prohibía y no permite o no permitía hacerlo. Entonces, así les digo, pues. Y por último, la culpabilidad, que es sinónimo de responsabilidad. Si hay responsabilidad penal para la persona que realizó esa conducta típica antijurídica y culpable. Sí, efectivamente existe la responsabilidad. Y saben, la culpabilidad es la que se analiza en el juicio debate y es a lo que se concluye y está determinado en la sentencia. Ahí se determina, y así lo dicen las sentencias, si existió o no culpabilidad. Y derivado de esa culpabilidad, entonces sí es una persona sujeta a la consecuencia jurídica, porque no solo es esa la única consecuencia del delito, a la consecuencia jurídica o penal del delito, que es la pena. No sé, esa es una generalidad. Vamos a ir hablando de los elementos del delito uno a uno. Esto es una generalidad. Esto es una generalidad, una perspectiva, una vista panorámica de lo que es precisamente la teoría general del delito y una idea para saber. No sé si ya habían tenido esa visión o esa perspectiva que les estoy manifestando o esa forma en que yo estoy viendo la teoría general del delito, para llevarlo a niveles prácticos, para llevarlo a niveles de qué vamos a hacer con esto cuando sea abogado, y que no son únicamente palabritas y babosadas que uno tiene que memorizar para poder contestar en el examen, sino son herramientas que a ustedes les van a servir cuando sean abogados. Entonces, cada uno de estos instrumentos que estamos viendo tienen una utilidad muy, muy práctica y por lo tanto, el primer paso es manejar el concepto, la teoría, para poder utilizarla después en la práctica. No sé si, como le digo, ahorita tal vez muy en frío les estoy hablando y posiblemente algunos se están sorprendiendo, pero conforme vamos a ir especificando cada uno de ellos, ¿verdad? Es más, tengo una forma más fácil de entender el delito, de entender o tener más claro lo que es los elementos del delito. Entonces, y para poder definirlo también, pues. Ustedes saben cuáles son las partes de la oración gramatical, de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? ¿Se recordarán? Sí, tiene un sujeto y predicado. Sujeto y predicado o complemento, le dicen, ¿verdad? ¿Qué es el sujeto? Es la persona que comete la acción, que realiza la acción, perdón. En la oración gramatical. Sí. Es de la persona que se habla o se dice algo. Ahora, la persona que hace la acción es ya hablando de derecho penal, ¿verdad? En el complemento o el predicado
es lo que se dice del sujeto, ¿verdad? Es lo que se dice, ¿verdad? Y claro, cuando hablamos del predicado o de ese complemento, ahí obviamente el sujeto, ahí hay una acción también. Entonces, podemos decir, para compararla al derecho penal, que en el derecho penal nosotros necesitamos una persona. ¿Por qué? Porque solo una persona es la única que puede ser responsable o puede realizar conductas humanas susceptibles a hacer delito. Entonces nosotros hablamos del sujeto o del sujeto, y el sujeto se convierte en la acción, o el sujeto es lo que se dice del sujeto o del objeto. Y entonces estamos hablando de una acción que para que sea delito tiene que ser ¿qué? Típica, antijurídica y culpable. O sea que la acción es el sujeto. La acción o conducta humana es el sujeto o de lo que estamos diciendo. Entonces, acción o conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Esas son las tres características que debe de tener la acción o conducta humana para ser delito. Igual que una oración. Es de quien se dice o se afirma algo. Es el objeto sobre el cual nosotros construimos el resto de la oración. Entonces, aquí estamos analizando conductas humanas que tengan o que sean típicas, antijurídicas y culpables. Entonces, es muy fácil definir el delito. Acción o conducta humana que tiene que tener características, que para ser delito tiene que tener tres características: típica, antijurídica y culpable. Y tienen que ser demostradas en el proceso penal por parte del Ministerio Público, que quienes acusa, para que nosotros digamos que es delito. Todos estos están sujetos a ser probados en juicio. Si el Ministerio Público no puede demostrar o puede determinar que haya tipicidad o que haya antijuricidad, no puede ser esa persona culpable o responsable penalmente en un juicio penal. Entonces, por eso hablamos acción típica, antijurídica y culpable. La acción como el sujeto de la oración y el complemento o lo que se dice del sujeto o de la acción que debe de tener para que nosotros podamos decir si es delito. No sé, ya casi son las 3:48. No sé si han logrado más o menos, me he hecho entender, no que ustedes han entendido, sino yo les he podido explicar, han logrado comprender un poco más. Como le digo, eso estamos empezando. Pues, cuando miremos cada uno de los elementos, tal vez efectivamente van a ver cómo es que se maneja esto, pues. Porque ahí van a ver cosas tan importantes. A ver, dele, por favor, le escucho. Así como, por ejemplo, ¿cuál es la acción del sujeto? ¿Cuáles son las características que dijo? Es que el sujeto de la oración, ¿verdad? O de lo que se dice algo, es la acción. De la acción en la que estamos hablando o conducta humana. Y esa acción o conducta humana tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Ok, gracias. Eso tenía duda. ¿Sí ves? Típica, Sí. jurídica y culpable, ¿verdad? Exactamente. Así es como debemos pensar. Porque van a ver todo lo que se debe de analizar para saber si hay una acción o conducta humana. Y hay cosas importantísimas que el mismo código lo regula y lo establece, pero ustedes lo vieron, pero no le dieron la importancia que debe de tener. Porque el primer elemento que vamos a analizar es eso, la acción o conducta humana. Y tenemos que determinar si califica esa acción o conducta humana. Si califica
para poder ingresar al sistema. Licenciado, una pregunta. A ver, Elizabeth. Usted dijo que la acción es el sujeto. De la oración. Sujeto De la oración, no del delito. Ah, ya. Es el sujeto de la oración. Estamos comparando. Es que yo lo había entendido como, por ejemplo, ahora, si estamos hablando de la oración, el sujeto y el predicado. En este caso, la acción sería el predicado, ¿no? No. El predicado es lo que se dice del sujeto, o sea, de la acción. Estamos diciendo que la acción o conducta humana, que es el sujeto de la oración, tiene que tener en su complemento tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y tenemos que pasar esa conducta humana por esos 3 filtros. Si pasa esos 3 filtros, llegamos a la conclusión de que sí es delito. Es como un proceso de producción. La materia prima que ingresa al sistema o a la teoría general del delito es una conducta humana. Si califica ese producto o esa materia prima para empezar la producción, si estamos hablando de que vamos a moler trigo, si vamos a utilizar esto para que ingrese, tenemos que ver que esa conducta humana llene todos los requerimientos para que pase al otro nivel de análisis o de filtro, que sería en todo caso la tipicidad. Si la tipicidad lo analiza esa conducta humana, que la somete al proceso de análisis, como que fuera una fábrica donde se están procesando alimentos, por ejemplo, si llena todos los requisitos, ese producto restante se pasa a ese otro nivel para continuar con el proceso de producción. Porque si no sirve, la desechamos, lo sacamos. Y al sacarla, prácticamente decimos, no pasa los requisitos necesarios para que este producto siga al otro nivel, sino lo desechamos porque queremos un producto de primera calidad, de mucha calidad, para que ingrese. No cualquier conducta humana va a ingresar al sistema. Y no necesitamos eso. Entonces, así como hacen en la producción tenemos granos, maíz o el producto que ingresamos a la primera fase de la producción, lo que no sirve lo excluimos y la siguiente la pasamos al otro. Y vamos así analizando cada uno para ver si pasa todos los filtros de análisis. Porque si en uno de ellos no pasa, se tira a la basura. No sirve. Y por lo tanto, como no sirve, aquí terminó la historia. Y eso es precisamente el proceso de producción, es lo que nosotros realizamos en el proceso penal. Ahí es donde nosotros vamos a analizar y vamos a determinar si llena o no todos esos requerimientos. Porque si no llena, el mismo proceso nos va a decir, fuera, libre, no hay delito. Lo que hacen los jueces cuando no encuentran elementos de prueba, que no encuentran eso, es simplemente desechar esa conducta humana porque no califica. Y eso es lo que estamos haciendo, hacemos con esto en el proceso penal. Por eso le digo, tiene mucha relación con la práctica o con lo que nosotros hacemos como abogados, que nos dedicamos al derecho penal. Por favor, mírenlo desde esa perspectiva. Exactamente, así es. Si no pasa los requerimientos o los requisitos de cada elemento del delito, no hay proceso penal. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, pero quiero que poco a poco vayan encarrilándose porque la próxima clase vamos a hablar precisamente de la conducta humana y lo importante que es que se analice muy bien esa conducta humana para ver si ingresa o se inicia realmente la producción o si ingresa realmente esa conducta humana a la producción, al proceso penal. Entonces, si no hay otra pregunta, quedemos ahí
Y sí, efectivamente, como digo, seguiremos subiendo materiales. Subieron materiales a la medida que vayamos avanzando. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Muy buenas tardes, gusto en